Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a darle participación a los invitados e invitadas que diariamente pues desfilan por este espacio. Nos complace como siempre sobremanera recibir a un buen amigo, un diputado diríamos que de los más viejos en el hemiciclo, en la Cámara Baja, y sobre todo un amigo de este espacio porque los últimos 8, 9, 10 años ha sido un visitante continuo aquí, una persona que siempre pues la llamamos y está presto a conversar con Cerrando la Noche y el público que sigue este programa. Vamos a conversar con don Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 3. Un hombre de Congreso, don Elpidio, buenas noches. Del Congreso y de esta casa. Así es, gracias. Es una oportunidad para renovar los afectos. Sí. Giovanni Junior. Elpidio. Me gustaría empezar por la materia de seguridad, Junior. Y yo quería un poco socializar, Giovanni, la experiencia del Elpidio, porque 5 periodos como diputado. Solamente el de Santiago le lleva Máximo Castro. Solamente sí. Máximo Castro. Es una cosa impresionante lo que has logrado. Y por lo que se vislumbra parece que serán casi 6. ¿Qué tanto se crece en un órgano público tan importante como el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, al margen de cualquier cuestionamiento público que deben estar expuestos siempre? ¿Qué tanto se aprende? Mira, el Congreso es el primer poder del Estado. Eso significa que cuando tú formas parte de una de las cámaras, tú inicias un proceso de aprendizaje de cómo opera el Estado. La mayoría de los presidentes que hemos tenido nunca llegan a comprender cabalmente cómo funciona el Estado, porque es demasiado amplio, es demasiado diverso. Y entonces los niveles de interacción, tanto con instituciones nacionales como instituciones internacionales, te permite a ti tener una idea amplia de cómo opera un Estado en una sociedad. Y debo decirte que allí se aprende política. En los partidos no se aprende política. Tú eres militante, eres dirigente, aprendes a buscar votos. Pero donde se aprende a gestionar un gobierno es en el Congreso de la República. Fíjate que en la mayoría de los países los congresistas son fuertes candidatos a ocupar la dirección del Estado, a ser primeros ministros, a ser presidente de la República, porque ya tienen un entrenamiento, porque allí tú tienes que dominar la Constitución. Por ejemplo, conocer las leyes, cómo se formulan las leyes, pero sobre todo, tú aprendes a ser flexible, porque tienes que convivir con los líderes de otras fuerzas políticas. Y para tú sacar una ley, para tú sacar una iniciativa, tiene que cooperar, tiene que intercambiar y tiene que aprender a construir un pensamiento. Y allí donde está la diversidad, tú aprendes a convivir con los demás. Por eso la mayoría de los congresistas no son radicales en sus posiciones, sino que buscan la manera de sacar iniciativas, de resolver problemas intrincados, buscan la manera de encontrar el camino de resolver esos problemas. Pero el militante que solo está en el partido se fanatiza con ideas y es radical defendiendo sus posiciones, pero no tiene espacio para convivir con los líderes de otras fuerzas políticas, como es el caso de senadores
y de diputados. Pero, ¿qué tan grande es el Estado Dominicano? Porque dijiste algo ahorita, que la mayoría de los presidentes cuando llegan no conocen el tamaño del Estado. Ustedes sí tienen que estar involucrados con cada una de esas áreas. Y a veces cuando un presidente llega que empieza a nombrar funcionarios, es que tú te das cuenta el tamaño que tiene el Estado Dominicano y hasta dónde llega. La mayoría de los presidentes habitualmente se concentran en designar los ministros, directores y el personal diplomático, que cuando es de carrera tú no puedes hacer muchos cambios. No. Igual que el personal consular. El personal diplomático es muy delicado, porque volvemos a lo mismo. Es el representante del Estado y del Poder Ejecutivo en otra nación. Entonces ahí tú no puedes enviar al primero que te solicite. Incluso en la mayoría de los países, designar un embajador, aunque el presidente lo designa, pero el Congreso es quien da el visto bueno. Y en muchas ocasiones, en este caso el Senado nuestro, es quien termina dando la autorización. Y en muchos casos el Senado llama al presidente y le dice, ese hombre no conviene. Usted designó a una persona con quien nosotros no estamos de acuerdo. Y de manera muy discreta, el presidente procede a sustituirlo. Por ejemplo, tú no puedes enviar a cualquier persona como embajador en España. No. Y hay muchos casos en donde no le otorgan el placet. Tú no puedes enviar a cualquier persona como embajador en los Estados Unidos de Norteamérica, ni en China tampoco, porque hay países que son sumamente, porque es que el embajador constantemente tiene que interactuar con el presidente, con el rey. Funcionario de primera línea. De primera línea. Entonces tú no puedes tener a cualquier persona sin formación, sin trayectoria, con un desconocimiento de sus funciones. Tú no lo puedes tener. Por eso es que se crean lo que se llama la escuela diplomática. Y la escuela diplomática nuestra es una de las más viejas, porque Trujillo con eso no. Y durante el régimen la escuela funcionaba. Y en una dictadura el servicio diplomático tiene que ser al más alto nivel, porque tiene constantemente que estar defendiendo las decisiones antidemocráticas que el régimen está tomando, por ejemplo. Ya, antes que Giovanni entre, digo, ¿qué es tan difícil es conciliar los intereses con esas leyes sensibles al interior del hemiciclo? ¿Qué tanta presión reciben los diputados, no solo de los partidos políticos, no solo del gobierno, sino también del sector empresarial y hasta de la denominada sociedad civil? Mira, lo que debe primar es el interés general, el interés nacional. Y los diputados se deben a las directrices del liderazgo de cada partido. Y entonces hay muchas iniciativas que son controversiales, que son muy difíciles. Incluso hay iniciativas que son contrarias a la Constitución de la República. Y entonces los líderes, dependiendo de la importancia de la iniciativa, se comunican para sacar algunas iniciativas. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de que es fácil legislar cuando la mayoría obedece a la línea de un partido. Por ejemplo, el PRM ahora tiene mayoría. Tiene el Poder Ejecutivo, tiene el Senado, tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Pero eso entraña un peligro. Sí. Y es que quieren llevárselo todo por delante. Y impulsan iniciativas sabiendo que tienen cláusulas inconstitucionales.
por suerte, tenemos un tribunal constitucional responsable y que ejerce un gran liderazgo. Pero por eso se hace difícil escoger a un presidente que sustituya a Milton Ray Guevara. Pero ese papel que juega la mayoría cuando está al lado del poder y esas iniciativas inconstitucionales también ocurrió en los gobiernos del PLD, porque es una cuestión de cómo la práctica y eso que tiene cada partido, donde yo soy mayoría y mayoría aplasta minoría. Justamente esos son los peligros que acecha el sistema democrático. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo ve en el Congreso un sello gomígrafo y entonces quieren apurar algunas decisiones y hay que buscarle la vuelta, pero a veces están tan empeñados en sacar esa iniciativa que se llevan la Constitución de por medio, y luego viene el Tribunal Constitucional y te declara la iniciativa no conforme con la Constitución cuando un sector siente que se ha vulnerado la Constitución. Entonces se pierde más tiempo. Finalmente se declara no conforme con la Constitución y hay que esperar muchísimo tiempo haciendo la corrección. Como las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todas las instituciones del Estado, entonces el Congreso no puede volver a apoyar esa iniciativa, sino hacerle los cambios. ¿Quién define la prioridad de un proyecto de ley? ¿Cómo se mueve? Si lo manda el presidente, si es iniciativa de un diputado, ¿cómo se mueve eso? No, regularmente las iniciativas que hay que trabajar con más celeridad son las que envía el Ejecutivo. Porque el Ejecutivo te dice, te voy a mandar, llama al presidente. Le dice, mira, te va a llegar una iniciativa, nosotros tenemos cierta urgencia en que se apruebe. Y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados son de la misma línea del presidente de la República. ¿Qué tú crees que sucede ahí? Tú ves que no han llamado para que revisen la ley de hidrocarburos. Siga, diputado. No, la ley de hidrocarburos no, eso no va a avanzar por ahora. Eso está durmiendo el sueño eterno. No, porque fue como una notita al margen. Porque al Ejecutivo no le interesa que se debata a nivel de la opinión pública el tema de los hidrocarburos. Porque se llegó con una idea, ¿verdad?, de que el pueblo era el dueño de la refinería. Lo que usted dijo al principio, simplemente lo que usted dijo al principio. Y entonces, ¿sí? Ya no sabe la magnitud de lo que es el Estado. Ya estamos terminando este gobierno. Y entonces la gente está pagando los combustibles bien caros. ¿Ves? Que fue con una notita, no muevan eso, yo te lo dije. No me pidió. Un hombre como usted, de experiencia de Estado, ya el canciller Roberto Álvarez fue a petición del Senado y lo entrevistaron y él explicó una serie de cuestionamientos que tenían los senadores. ¿Cuál es la insistencia de que los diputados también puedan conversar con él cuando ya él lo hizo con la Cámara Alta y le explicó ciertos detalles y ciertas preguntas que tenían ciertas interrogantes? Y vemos que en el día de hoy el presidente de Pacheco dice que usarán los mecanismos que tengan que usar para obligar de una manera diplomática al canciller a que acuda a la Cámara Baja y haga explicaciones sobre la situación de Haití y otras situaciones que se están dando en la República Dominicana en materia diplomática. ¿Qué usted cree que puede pasar ahí? El canciller se comprometió él con la Cámara de Diputados a participar en una reunión y a orientar en relación a los conflictos que afectan a la República Dominicana con Haití, sobre todo en la parte fronteriza. Hemos cambiado de fecha en 5 oportunidades. Yo estuve en la última reunión, los diputados asistimos de 3 comisiones, Comisión de Fuerzas Armadas, yo soy miembro de la comisión, la Comisión de Fronteriza y la Comisión... una tercera comisión está involucrada en la convocatoria. Él llamó al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco,
tarde la noche. Incluso Pacheco parece que estaba descansando y el canciller conversó con doña Digna, la esposa de Pacheco, y entonces le pasó la información a Pacheco, pero ya a esa hora no podíamos desconvocar la reunión y en un acto de delicadeza, Alfredo Pacheco acudió a la reunión a dar la información que ya yo le he comunicado de que el canciller lo llamó, que se disculpó, porque había una situación con el canciller haitiano. Y entonces él se disculpó por esas circunstancias. Yo no creo que haya una negativa. Yo creo que él ha tenido bastantes ocupaciones, porque lo que sabemos es cómo se mueve una cancillería. Eso es muy exigente. Casi siempre el canciller está montado en un avión, yendo a una actividad, visitando un país, resolviendo situaciones. Vive más en el exterior que sentado en su despacho. Pero él irá. ¿El interés de los diputados cuál es? Que explique. Porque tenemos situaciones muy delicadas a nivel fronterizo. Por ejemplo, la economía de las provincias fronterizas se han desplomado. Incluso hace poco la policía, creo que ayer, la policía haitiana persiguió a los comerciantes haitianos que llevaban mercancía comprada en República Dominicana y se la destruyeron. Entonces, el comercio, que es la actividad más importante, la actividad más económica más importante en esas provincias, porque en esos lugares no hay empleo del Estado. Algunos profesores dando clases, algunos empleados del INDRI, de instituciones del Estado, pero la mayoría de las personas vive del comercio en la frontera. Entonces, el gobierno no ha podido resolver el problema de cierre de la frontera, de tensiones en la frontera, y entonces queremos que el canciller se reúna con los diputados para intercambiar este tipo de cosas, porque las preocupaciones de los senadores no es la misma de los diputados. No, eso es diferente, porque el diputado lleva el día a día. La mayoría de los senadores viven en la capital, no viven en la frontera. Pero además hay un tema. No tienen ese problema. Y cuando llega la campaña, los gobiernos le financian la campaña a los senadores. No ocurre esto con los diputados, que tienen que llevar el día a día. Y por eso los diputados queremos conversar con el canciller para que él nos oriente, pero también para que reciba las informaciones de cómo afecta este conflicto a los diputados, sobre todo a los diputados fronterizos. Giovanni, es que hay gente que le cree que la frontera es la capital. La frontera es un mundo aparte. Totalmente. Donde esas situaciones que se dicen aquí en los medios, que ocurre, ellos están al margen de todo eso, porque hay una convivencia más pacífica de lo que muchos piensan y quieren. Tú sabes, ¿a quiénes se les llama rayanos? A los que han nacido y han vivido todo el tiempo en la frontera. La mayoría de los que viven en la frontera, de lado y lado, tienen familia. Dominicanos tienen familia haitianas y haitianos tienen familia con dominicanos. Pero es que han convivido toda la vida. Y entonces, una parte de los comerciantes dominicanos tienen negocio del lado haitiano. Y viceversa. Por ejemplo, David, el senador de Dajabón, tiene negocio del lado haitiano. Hay dominicanos que tienen ferretería, que tienen almacenes, que tienen todo tipo de negocios. Porque es toda una vida. Se conocen todos en la frontera.
Esa es la realidad. Tu experiencia, Elpidio. ¿Pudo haberse manejado de una manera diferente la situación? Eso está claro. Eso es evidente. Todo este problema del comercio fronterizo lo generó la decisión del presidente, que fue una decisión precipitada, de cerrar la frontera para presionar que los trabajos del canal del lado haitiano se detuvieran. No lo detuvieron. O sea, ellos están trabajando y hasta tenían fecha para inaugurarlo. No era necesario. Es decir, se obvió el canal diplomático, que perfectamente se pudo, los embajadores, el presidente pudo llamar al embajador a consulta, pudo el canciller dominicano reunirse con el canciller haitiano para hablar de este problema. Pero luego que se dispone el cierre de la frontera, entonces viene la OEA a tratar de mediar cuando pudieron haber mediado en todas las gestiones diplomáticas sobre este tema, porque finalmente terminaron el canal y el canal no va a funcionar, porque el nivel del canal está por encima del nivel del río. Sí. Igual que el canal que tenemos. Nosotros tenemos un canal. ¿Famoso la vigía? La vigía. Hay que bombearlo. Que es con una bomba. Entonces, tú no vas a tener una bomba prendida el día entero. Porque fue mal concebido. Tanto es así que no funciona. Y un canal, de manera natural, de manera normal, debe recibir el agua. Pero son obras mal hechas. Elpidio, me preocupa la seguridad de la frontera. Tú, como parte de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, ¿piensas tú que esa verja perimetral que se está haciendo, esa valla para dividir la frontera, donde se está haciendo una inversión cuantiosa y donde, según el presidente de la República, pues se van a colocar ahí alta tecnología, cámaras, infrarrojos, radares, van a estar para tener información de momento, va a haber un patrullaje de ambos lados del muro fronterizo, y una serie de tecnologías? ¿Piensas tú que eso al final va a dar resultados para disminuir un poco la presión migratoria haitiana, que a pesar de la situación ahora mismo en que estamos, que está prácticamente cerrada el trasiego de comercio, de mercancía, siguen llegando parturientas al lado dominicano? Mira, lo primero es que ese muro no cubre todo el territorio de la frontera, que son 300 y pico de kilómetros, creo que 381, 382. El muro tendrá una extensión de 100 y pico de kilómetros, porque es imposible construir un muro en una montaña. Y el diseño original es de 100 y pico. Lo otro es tecnología y demás. Pero ¿quiénes van a manejar esa tecnología? Las personas que se benefician del tráfico humano a través de la frontera. Ni Estados Unidos, con toda la tecnología, los vehículos, el tamaño del muro, ni ellos han podido. Porque los mexicanos entonces le abren un soterrado. Un soterrado. Y por ahí abajo pasan hasta un camión. Entonces, yo no veo... Eso puede ayudar con el tema del robo de reses. Exacto, se le hace más difícil. O la labor de que sean cuatreros y demás, ni de vehículos. Porque uno de los grandes negocios es el contrabando. Vehículos, armas, drogas, secuestros. Se llevan las personas para Haití, en lo que le pagan, o de Haití para acá. Y entonces yo creo que han exagerado los beneficios de construir ese muro, pero yo no le veo gran cosa, no lo veo. Las informaciones que uno recibe es que hay dos cosas que son dos grandes negocios. Uno, las cárceles, y la construcción de muros. Sí.
las cárceles son una mina. Bueno, son una mina tan grande que el pasado gobierno construyó una cárcel para sustituir la Victoria y todavía no han trasladado a los presos para... Porque hay mucha gente que saben que cuando trasladen los presos de la vieja Victoria para la nueva Victoria, hay muchos negocios que se van a caer ahí. Porque en la Victoria actualmente fue diseñada para 600 y pico de presos. Llegan casi a 6.000. 9.000. Está súper poblada. No, que hay gente que duerme de pie y otros duermen en el baño donde hacen sus necesidades. Y hay otros que se pasan el día sin ropa, desnudo de la cintura para arriba porque no aguantan el calor. Además, cuando llueve en ese lugar, se inunda. Sí. Y entonces los presos tienen que subir al techo y durar 2 y 3 días. Es una situación difícil. Vamos a aprovechar, Giovanni, para pedirle la venia a Elpidio Báez e irnos a una pausa y de inmediato regresar con esta interesante conversación.